Muy buenos días. Estamos a martes y seguimos meditando en Tomás, el pesimista. Vaya títulos negativos que le han quedado a este hombre, porque las veces que el Evangelio de Juan recoge sus intervenciones junto al Señor Jesús, siempre tiene una sombra que ha marcado el carácter y la personalidad de este siervo de Dios. Decimos en nuestro comentario que no es fácil ser pesimista. Es una forma muy lamentable de vivir. Tal vez un optimista habría dicho, vamos, todo va a salir bien. El Señor sabe lo que hace. Él dice que no nos va a pasar nada, así que vamos a estar bien. Pero el pesimista dice, Él está yendo a la muerte y nosotros vamos a morir con Él. Germán nos decía el domingo que en realidad él veía en esta declaración la decisión de Tomás. Y es una manera positiva también de verlo. No tenemos que hacer leña del árbol caído, en realidad. Y Tomás es una persona que, a pesar de estas intervenciones que tienen un tono negativo, sin duda nos permite identificarnos con él y reconocer también en él ciertos valores que son importantes también para cada una de nuestras vidas. Da la sensación de que él ve el lado negativo de todo y que se pone siempre en el peor de los casos, y al hacerlo así despierta dudas y temores. Lo va a repetir en Juan capítulo 14, cuando tendrá la libertad de decirle al Señor que no le entiende, y esto sin duda alguna es también una virtud de Tomás. Y más tarde en Juan capítulo 20, cuando se niega a creer a los discípulos que el Señor ha resucitado. Aquí él no ve más que peligro de muerte, es decir, si su maestro vuelve a Judea. Sin embargo, es fiel y leal. No abandona a Cristo a pesar de que pueda eso llegar a significar su propia muerte. Vamos nosotros también, dice, a sus condiscípulos y moramos con nuestro Maestro. Si va, morirá con certeza, pero no podemos hacer nada mejor que morir con Él. Probablemente para Tomás ya la vida no tendría ningún sentido si perdía la perspectiva, si perdía a su líder, si perdía a su maestro. Ahora tenemos que advertir que una persona puede adolecer de notables debilidades y flaquezas en su carácter cristiano. Sin embargo, ser un discípulo de Cristo. Quizá no haya defecto más extendido entre los creyentes que el desánimo y la incredulidad. Una disposición temeraria a morir y poner fin a nuestros problemas en realidad no es gracia, es impaciencia. Y esto es algo que lamentablemente contagiamos con mucha facilidad. Es más difícil contagiar el ánimo, la fortaleza, la visión que incentiva, que desafía, que bendice. Rápidamente tenemos la tendencia a bajar la mirada y a contagiarnos con ese espíritu negativo que nos lleva a bajar los brazos, a sentirnos débiles y a caer derrotados ante las situaciones que nos toca enfrentar. Ahora, esto nos muestra también cuán diferentes son los discípulos que el Señor había escogido. Pedro, por ejemplo, parece ser una persona que desbordaba celo y confianza. Era el extremo opuesto de lo que vemos en Tomás. Sin embargo, ambos tenían la gracia de Dios y ambos amaban al Señor Jesucristo. Y no debemos suponer neciamente que todos los cristianos somos exactamente iguales entre sí. Somos de carácter diferente, somos distintos unos de los otros y tenemos que aceptar las diferencias y reconocer que el Señor las permite también para el bien de su obra.
Recordemos que este mismo Tomás, tan pesimista cuando nuestro Señor estaba en vida, fue más tarde uno de los apóstoles que llevó el Evangelio, casi con toda certeza, a la India, según la que cuenta la historia de la iglesia de los primeros días. Él entró en el Oriente más de lo que sabemos de ningún otro de los apóstoles. Y Crisóstomo dice, el mismísimo hombre que no se atrevía a ir a Betania con Cristo, recorrió posteriormente el mundo a solas y vivió entre pueblos donde reinaba el asesinato y donde podían matarle en cualquier momento. Esto nos habla la historia de este siervo de Dios. Algunos le llamaban Dídimo, que significa el doble. Y algunos sugieren que esto puede darnos la idea de la dualidad de carácter, en parte fe y en parte debilidad. Pero nosotros vemos que este hombre se enumera siempre entre los 12 apóstoles y sabemos que a través de ellos el Evangelio ha llegado hoy a cada una de nuestras vidas. Ahora bien, hay algo que a mí me llama la atención cuando miramos las intervenciones de Tomás, tanto aquí en Juan capítulo 11 como luego en Juan capítulo 14 y más tarde en el capítulo 20. En el capítulo 11, como vemos hoy, parece comunicar su desánimo y su sombra de temor ante la muerte al viajar juntamente con Cristo a Judea. Las preguntas que hará más tarde al Señor en Juan 14 sin comprender exactamente lo que el Señor está diciendo. Y luego cuando no le cree a los discípulos que el Señor ha resucitado. Pero hay algo interesante en todo esto y es que Tomás no sufre solo. Está siempre rodeado de personas y se dirige a ellos. Él les habla, les dice, les da respuesta. Aquí en Juan 11, Él le dice a los demás discípulos, vamos también nosotros para que muramos con Él. Más tarde en Juan 20 responderá a la noticia que le dan acerca de la resurrección. Da una respuesta y les dice, es decir, en todo esto Tomás es sensato. Él sabe con quiénes expresar sus dudas, sus congojas, sus angustias, sus temores. Sabe que no se debe despejar el alma ante cualquier persona. Él sabe que debe existir una relación significativa para abrir el corazón sin peligro de ser atropellado, mal comprendido, sin temor de que le descalifiquen o que caigan juicios severos sobre él. Tomás no va al bar de la esquina a ventilar sus dudas, lo hace en la compañía de los seguidores de Jesús. Ellos no se escandalizan de sus preguntas, no le juzgan, no lo avergüenzan. Vemos que ellos le escuchan, lo sostienen. ¿Por qué? Porque es un grupo de personas que han estado con Jesús. Son el fundamento del plan divino de edificar la iglesia. Lo que luego el apóstol Pablo va a describir como una nueva familia espiritual de lazos eternos, que trabaja acogiendo en su seno al alma que sufre, al alma que duda y batalla. Ellos han sido consolados y ahora quieren consolar. Son la gente que sabe que son muchas las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará el Señor, promete el Salmo 34, 19. Por eso también, además de la sabiduría de saber compartir con las personas que le rodean las dudas y las inquietudes del alma de Tomás, vemos en él la sabiduría de perseverar.
porque Tomás no solo es valiente y sincero, Tomás es perseverante. Vamos a ver más tarde en el capítulo 20 que 8 días después, él estaba reunido ¿con quiénes? Con los discípulos. Él es un ser que se ahoga en sus dudas y preguntas, pero está allí junto a los 12. Y aunque sus preguntas no han sido respondidas, ni sus dudas aclaradas, ni sus congojas han sido disipadas, está con ellos. Está hundido en sus preguntas, pero está allí presente. Una de las cosas que lamentablemente veo que en mi trabajo pastoral las personas deciden hacer cuando enfrentan situaciones difíciles, cuando su fe atraviesa tribulación y duda, es la de tomar la decisión de aislarse, no asistir al culto, no asistir a la iglesia, no reunirse con aquellos que comparten la fe. Y esto es, sin duda alguna, una decisión poco sabia. Esto es darle el gusto al enemigo. Esto es rechazar los recursos que el Señor pone a nuestro alcance para que nuestra fe sea alimentada. No debemos dejar de congregarnos. Debemos recordar que la gracia de Dios es inconmovible. Aunque yo no la sienta, su gracia se derrama abundantemente en mi vida, porque Dios no cambia. Y aunque mi corazón esté sumergido en las tinieblas, y aunque me parezca que atravieso un valle de sombras y de muerte, debo saber que Él siempre va conmigo, con su vara y su callado, para infundirme aliento. Este es mi Señor, y estos consejos y estos ejemplos me hablan, me dan un mensaje y me orientan para cuando lleguen esos momentos de dificultad en mi vida espiritual. Mi oración escrita esta mañana es: amado Padre, las debilidades de estos hombres nos avergüenzan, ya que somos iguales que ellos. Aún así, tú los habías escogido para que fueran tus representantes y proclamaran el reino de Dios en la tierra. Gracias porque ellos nos desafían a no sentirnos frustrados, sino a perseverar en la fe, a buscar tu fortaleza para seguirte y servirte con todo el corazón. En tu nombre, amén. Muy buenos días, amados hermanos. Les espero mañana y seguiremos meditando en la vida y el ejemplo de Tomás.